Está pasando también en el Ajusco. Vamos a hacer contacto con él, es consultor en políticas públicas de seguridad, para abordar esta situación pues que ha llamado la atención y es delicada, de lo que se está viviendo en la zona del Ajusco, donde cada vez son más personas las que desaparecen y no dejan ningún rastro. Y el caso más reciente es el de un odontólogo que fue a hacer ejercicio y no volvió. ¿Cómo estás, mi querido David? ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, David, ¿qué está pasando en el Ajusco, no? Donde tanta gente va y quiere hacer ejercicio. Yo no sé qué sabes tú, David, de este caso de Luis Óscar Anaya, el médico odontólogo, pues que simplemente fue a hacer ejercicio y desapareció en el Ajusco. No, lamentablemente, desde hace tiempo, el Cerro del Ajusco y algunos poblados que se encuentran en las faldas de este lugar están bajo el control de grupos de crimen organizado. Incluso ya las autoridades en algún momento han hecho el decomiso de cargamentos de droga, se han geolocalizado narcolaboratorios que están algunos instalados en la zona arbórea más densa del Cerro del Ajusco. También se sabe que hay presencia de células del cártel de Sinaloa. Si no mal recuerdo, un colaborador amigo del programa, amigo tuyo, nuestro, Oscar Valderas, mencionó en algún artículo a principios de año la presencia de la facción de los Chapitos en el dominio de la actividad delictiva del Cerro del Ajusco. Van varios casos de personas desaparecidas que están realizando senderismo, actividades deportivas, caminando, trotando. Colectivos de búsqueda de personas ya han hecho algunos reconocimientos del terreno y han localizado los restos de algunas personas lamentablemente asesinadas por parte de grupos de crimen organizado. Tenemos pocos datos acerca de la desaparición del médico odontólogo. Sus familiares están movilizándose para generar la presión mediática que eventualmente movilice a las propias autoridades. Este caso muy lamentable se suma a los de otras desapariciones de personas que eh, van a hacer senderismo, van a hacer ciclismo, un poco de senderos interpretativos, pero desaparecen sin dejar rastro. Oye, David, a propósito de esto que dices, porque pareciera que ya es históricamente una zona violenta, se habla de más de 350, casi 380 personas desaparecidas en los últimos 8 años, pero pues es gente que de pronto va a hacer ejercicio y los desaparecen. A mí no me queda de pronto tan claro. A mí tampoco, porque incluso en muchas ocasiones las personas son secuestradas, desaparecen, pero no parece que sean secuestros con fines económicos porque no se contacta a los familiares. En el caso del odontólogo, localizaron su vehículo cerca de donde él tuvo la última comunicación, me parece, con su esposa. Tampoco se tiene registro, datos acerca de que el celular haya sido reactivado en otro momento. Eh, no hay antecedentes en ninguna de las personas de las que se ha sabido recientemente su desaparición en el Cerro del Ajusco. Ninguno tenía alguna actividad delictiva, alguna actividad criminal. Todas eran personas de bien que se dedicaban al libre ejercicio de sus respectivas profesiones. Entonces, son desapariciones muy similares, permíteme la comparación, con lo que ocurrió en su momento en Ciudad Juárez, con mujeres que trabajaban en la industria maquiladora y que desaparecían sin dejar rastro. Ahora, también son muchos los turistas que visitan el Ajusco, ¿no, David? Sí, por supuesto, incluso la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en algún momento tenía en esta región, en esta zona, de guías para poder hacer observación de aves, para poder hacer senderismo, incluso algunas actividades ecoturísticas que desarrollaron los pobladores del Ajusco, también para tener un medio de ingreso. Pero debido a esta circunstancia ha disminuido notablemente la afluencia de personas al Ajusco. Siguen llegando grupos, evidentemente, pero ya no en la cantidad que antes había. Esta zona de la Jusco también se ha caracterizado por ser una zona de tala ilegal. En ocasiones todavía hay un poco de fauna silvestre y los grupos criminales también han hecho presencia para traficar con estas especies. Y también hay un asunto de tala, ¿no? Tala clandestina en el Ajusco, David.
Incluso hace cosa de un año, 2 años creo, se descubrió un aserradero clandestino. No circuló mucho la información en medios de comunicación. En efecto, había presencia de células de la familia michoacana con el expertise que ellos tienen de talar montes. Empezaron de talar algunas zonas arbóreas del Cerro del Ajusco. La Profepa hizo presencia, lograron desmantelar el aserradero, pero hay un cóctel de actividades criminales en el Cerro del Ajusco sin que las autoridades hayan generado algún despliegue táctico operativo, algún cordón de seguridad. No hemos visto tampoco, yo personalmente he ido a la Jusco, tampoco percibo que haya esta videovigilancia vía drones que se había ofrecido en algún momento por parte de las autoridades capitalinas para hacer reconocimientos de las zonas en donde se presumía que había actividad criminal. Todo está ocurriendo en el Cerro de la Jusco sin que veamos una respuesta a la altura del reto por parte de las autoridades. Ahora, dada la geografía, ¿la autoridad podría hacer algo al respecto, David? Es complicado, en efecto, la orografía es compleja, pero sí se pueden hacer algunas labores de videovigilancia. Recuerdo ahora cosa de 2 años, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum todavía cuando estaba como jefa de gobierno de la Ciudad de México, adquirieron drones de visión nocturna. Incluso se había planteado la posibilidad de, en ciertas zonas de la Ciudad de México, poner antenas replicadoras de señal, porque justamente en estos polígonos en donde no hay señal de internet, señal de telefonía, es común que los grupos criminales realicen actividades. Y son polígonos perfectamente identificados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, para evitar que existan estas bolsas, estos triángulos de las Bermudas en donde no salen ni entran señales, poner antenas para ampliar los ojos y los radares de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina para evitar que se cometan estos delitos. David, la última vez que te vi coincidimos en León, allá en Guanajuato. Me dio muchísimo gusto saludarte personalmente, pero no hemos hablado a raíz de que se cumpliera el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. En el tema de seguridad, ¿cuál es tu corte de caja? Unos apuntes si pudieras compartir, David. Con todo gusto, hay 4 maneras de medir el desempeño de Claudia Sheinbaum en términos de seguridad. Las métricas, de las que muchos tenemos dudas, este discurso triunfalista de reducción de extorsiones, de homicidios, de incidencia delictiva, por la estrategia de maquillaje de cifras en las que incurren normalmente las autoridades. A la percepción ciudadana, las encuestas nos indican que la presidenta cuenta con un amplio nivel de aprobación, aunque en el tema de seguridad, salud, educación, las calificaciones son reprobatorias, pero la presidenta es percibida por los ciudadanos como una persona bien intencionada, que está dando la batalla, una situación similar, análoga a la percepción que había sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador. También se puede evaluar el desempeño con respecto a las promesas de campaña, y como cualquier político, pues la presidenta nos sale debiendo en este rubro. Pero para mí la más importante, la métrica más importante, lamentablemente me pesa decirlo, es la percepción de Washington sobre lo que ocurre en temas de seguridad pública en México, la perspectiva de Donald Trump. Está de más decirte que esa opinión es totalmente adversa, totalmente negativa. Hay una serie de amenazas recurrentes, amenazas arancelarias, presiones hacia el gobierno de México para que incremente los decomisos, realice capturas, realice extradiciones. Es triste que el principal indicador para medir el desempeño de nuestras autoridades no sea un indicador propio, es un indicador foráneo. Tenemos una calificación reprobatoria en Washington y eso obliga al gobierno federal mexicano a tomar distintas determinaciones en materia de seguridad. El balance para mí es adverso, aunque la opinión pública parece que tiene una perspectiva distinta. Ahora, ¿coincidirías en que pues sí hay un cambio de estrategia, David, y esto sí lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? A raíz de la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad hay evidentemente un cambio de estrategia, obligada o no por Estados Unidos, pero lo hay. ¿Está dando resultados, David? Me parece que va a dar resultados. Todavía estamos en una etapa de gestación. Las políticas en materia de seguridad son de largo plazo. Ahorita ya tenemos algunas fluctuaciones a la baja en algunos delitos y en efecto hay una reducción de la violencia en ciertas regiones del país. Tengo duda si esa reducción no se debe más bien
a una especie de paz narca que han acordado algunos grupos de narcotráfico. Por ejemplo, las disputas entre el Cártel Jalisco y los Chapitos cesaron debido a que ambos grupos se aliaron para enfrentar al grupo del Mayo Zambada. Y esto mismo se replica en varias regiones del país. En la Ciudad de México tengo entendido que con el objeto de recuperar políticamente varias alcaldías que habían caído en manos de la oposición, hubo una estrategia de confrontación hacia los grupos generadores de violencia y una actitud de brazos caídos, una actitud de dejar hacer, dejar pasar frente a estos grupos criminales que no se caracterizan por ser particularmente violentos, aunque tienen una actividad, otro tipo de actividad de amplio espectro, como lo es el narcomenudeo. Entonces, creo que en algún momento tiene que haber una fluctuación a la baja de los propios delitos en virtud de que la erosión que genera la presión de Washington, el gobierno federal y los gastos en los que incurren los grupos criminales al estar prensados en estas guerras de cárteles obligan necesariamente a una reducción de la violencia. Esto ya ha ocurrido en el pasado. Los picos de violencia son cíclicos, pero esto se debe a una dinámica criminal interna. Te pongo un ejemplo. Después de la captura del Mayo Zambada, hubo un momento de paz, de tranquilidad en Sinaloa, pero no era la paz que antecedía a la tempestad, sí, porque los grupos criminales se estaban armando, acopiando armas, municiones, contratando sicarios y preparándose para la batalla. Entonces creo que va a haber en efecto fluctuaciones a la baja, a la alza de los delitos, pero en función de la propia dinámica criminal y no tanto por una acción de la autoridad. Oye, David, pero hay estados en donde estamos viendo, por ejemplo, Veracruz, no sé tu opinión sobre Tamaulipas, estos últimos acontecimientos, asesinato de militares a campesinos ahí en Tamaulipas. Te encontré en León. ¿Cómo está Guanajuato, por ejemplo? ¿No? Entrevisté yo justamente por el caso tan ejemplar que es el estado de Guanajuato, entrevisté al alcalde de San Miguel de Allende, porque pues es como una isla en medio del estado, ¿no? Donde ahí sí han podido controlar la violencia y la inseguridad, David. El caso de San Miguel y de Guanajuato capital, estas son situaciones excepcionales en virtud de que son ciudades coloniales, ciudades de afluencia turística. Incluso te puedes encontrar en San Miguel de Allende restaurantes de alta gama de comida mediterránea. Es un espacio, una zona turística tiene hoteles de gran turismo, pero la situación es excepcional de San Miguel, sobre todo porque dicho municipio es controlado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando hay un solo grupo criminal dominando alguna región, pues no hay violencia homicida. No se debe tanto a un mérito del alcalde Mauricio Trejo, a quien conozco y tengo especial estima, pero no comparto la perspectiva que él tiene. En realidad, la paz que hay en San Miguel es una paz narca impuesta por el Cártel Jalisco Nueva Generación. A nivel estatal, sí hay una reducción de los homicidios, sobre todo porque la gobernadora Livia Denis tomó la determinación, la decisión de reemplazar a dos personajes que dejaron una huella funesta en el Estado. Me refiero al fiscal Carlos Samarripa y al exfiscal Carlos Samarripa y al exsecretario de Seguridad Pública Álvaro Cabeza de Vaca. Ocurre algo como lo que sucede en el ambiente futbolístico. Cuando un equipo de fútbol va muy mal y se cambia al director técnico, automáticamente gana el primer partido con el nuevo técnico. Eso es lo que está ocurriendo en Guanajuato. El reemplazo de las autoridades por Gerardo Vázquez Alatrista, el nuevo fiscal, y por Juan Mauro González, el nuevo secretario de Seguridad Pública, dio una bocanada de aire fresco. Permitió romper con muchas inercias negativas que tenía el Estado. Hay una reducción global de los homicidios en el Estado. El reto es ver si esa tendencia a la baja se mantiene. Ya. Este es el estado de Guanajuato. ¿Y qué me dices de otros estados? Te mencionaba yo Veracruz, en fin, Chiapas. La gente también está desesperada, ¿no? En algunos lugares. Sí, en Chiapas me parece que la presencia, la mano dura de Óscar Aparicio sí está surtiendo efectos. Óscar Aparicio, secretario de Seguridad Pública, él venía de Zacatecas. Por un lado, él ha tenido una postura de cero tolerancia frente a los delitos cometidos por las células, pero también hay un hecho que hay que comentar. Allí en Chiapas se dio una tregua entre las células de los chapitos que estaban combatiendo contra las células del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estaban disputándose la zona de frontera. Tapachula, estuvo en Tapachula a cosa de
par de meses, y se aprecia que nuevamente la actividad criminal se desarrolla, pero sin que se dé este choque de grupos del narcotráfico. En Tamaulipas y Veracruz pareciera ahí que los grupos criminales se están reorganizando, pero también hay una acción de la autoridad en el caso del estado de Veracruz. La mayoría de los secretarios de Seguridad Pública y directores de Seguridad Pública veracruzanos son de la Marina, y ahí se han puesto de acuerdo todos ellos para enfrentar con el cuerpo de élite a los grupos de crimen organizado. Entonces tenemos a lo largo de todo el territorio nacional disminuciones crecidas y disminuciones e incrementos de la violencia en función de la propia lógica criminal, de las treguas, de la paz narca, pero también hay zonas en donde la acción de la autoridad pareciera que sí está teniendo efecto. El caso de Veracruz, el caso de la Ciudad de México, el caso de Guanajuato, y también la presión americana, porque células de análisis táctico del FBI, de la Homeland Security, de la DEA, están colaborando con las autoridades en México para detener a generadores de violencia. El día de ayer Omar García Harfuch dio una conferencia al respecto y rescato de esto que dijo Omar. En efecto, sí ha habido la detención de algunos peces gordos importantes que comandaban grupos de choque de los cárteles de la droga. Ya. David, pues como siempre te mando un abrazo con mucho cariño y agradecimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Adela. Te mando un fuerte abrazo. Buen día. Toño, gracias. Oye, pues es que es el Ajusco, pero luego el Estado de México. Sí, escuchar a David es pasar de estado en estado. De estado en estado, ¿no? Este feminicidio, perdóname,